voy a presentar el estudio de los impactos de la erupción volcánica de La Palma sobre los recursos de agua subterránea. En este caso, la parte de modelización geoquímica, que es la continuación de la parte correspondiente a los impactos hidráulicos de la erupción. Este trabajo y su correspondiente publicación forman parte de un estudio integrado de los efectos de la erupción en el agua subterránea de La Palma, integrando por una parte los efectos hidrogeológicos, especialmente el impacto hidráulico y el nuevo concepto introducido de bombeo freatomagmático, y por otra parte los efectos geoquímicos en el agua subterránea, desde un enfoque descriptivo o estadístico de la composición química, y también en esta presentación tratando de cuantificar estos procesos hidrogeoquímicos a través de la modelización. El estudio recoge parcialmente los resultados del último trabajo, en el que modelizamos los procesos de entrada de CO2 volcánico en los acuíferos, la interacción agua-roca, es decir, los procesos de disolución y precipitación mineral del agua de los acuíferos en contacto con las rocas basálticas del reservorio, y también la modelización de la influencia del agua marina y del agua de origen termal en esta evolución geoquímica. El motivo y la utilidad de hacer este estudio de forma integrada, además de por el hecho conocido de que el agua subterránea es un recurso especialmente valioso, escaso y muchas veces vulnerable en las islas volcánicas, además en este caso tiene un interés científico en el área de la modelización geoquímica, porque si bien es cierto que hay una amplia investigación previa sobre impactos hidroquímicos y de la actividad volcánica en cuanto a la disolución de gases volcánicos y la consiguiente acidificación del agua, el aumento de determinados elementos trazas. En cambio hay menos estudios sobre el efecto hidráulico y también sobre el efecto en las proporciones de mezcla entre aguas de diferente origen o diferentes reservorios de rocas volcánicas. Entonces, en la erupción de La Palma del 2021 ya han aparecido estudios sobre estos procesos frecuentes, como la disolución de dióxido de carbono en los acuíferos subterráneos, los efectos hidroquímicos de los lixiviados de cenizas volcánicas, los cambios en las concentraciones de elementos mayores, y sin embargo la estadística exploratoria nos ha indicado en este estudio que en este caso hay una incidencia significativa de otros procesos geoquímicos, como la mezcla de aguas de diferentes reservorios, que se vería afectada por el efecto hidráulico de la erupción. Por lo tanto, en este trabajo, el principal objetivo era modelizar estos procesos geoquímicos para explicar el origen de las variaciones en los parámetros hidroquímicos del agua subterránea, y de esta forma contribuir al entendimiento del modelo conceptual hidrogeológico e hidrogeoquímico de las aguas de esta isla. Respecto a la geología y el modelo conceptual hidrogeológico de la isla de La Palma, en este caso solo es necesario señalar la cobertura que se muestra en la imagen de la derecha de los puntos de agua subterránea monitorizados, que constituyen la red de monitorización tanto del Instituto Geológico como del Consejo Insular de Aguas de La Palma, y que incluyen un total de 18 puntos monitorizados con galerías, pozos y piezómetros que abarcan la mayor parte de la isla. Utilizando esta red de monitorización se hicieron varias campañas de muestreo de agua durante el periodo eruptivo en 2021 y también en los años siguientes hasta 2023. Para la toma de muestras de agua en estas campañas se midieron in situ los parámetros de pH, temperatura, conductividad eléctrica, y se llevaron las muestras a los laboratorios del Instituto Geológico para medir otros parámetros como iones mayoritarios, sílice y determinados elementos traza. Con los resultados analíticos se hizo un filtrado de datos basándose en el porcentaje de error por balance de cargas, y con los datos seleccionados se hizo un análisis estadístico exploratorio que nos permitió caracterizar la serie temporal de los parámetros hidroquímicos en respuesta a la erupción volcánica, y también nos permitió identificar los posibles procesos geoquímicos que fueron responsables de estos cambios de forma directa, como por ejemplo la entrada de dióxido de carbono de origen volcánico en los acuíferos, los posibles procesos de precipitación o disolución de minerales del reservorio, o también otros procesos como la mezcla de aguas de diferente origen y diferente reservorio por los cambios en el régimen hidráulico de la isla. Una vez identificados estos procesos geoquímicos, se modelizaron utilizando el código FRIC-C, y para ello en primer lugar se calcularon los estados de saturación del agua respecto a los diferentes minerales del reservorio, y se simuló la entrada de dióxido de carbono de origen volcánico y su efecto sobre los estados de saturación y sobre la posible disolución o precipitación de minerales que habrían afectado a las concentraciones. Y finalmente, basándonos en los resultados de la estadística y de los cálculos de estados de saturación, se desarrolló un modelo de mezcla de aguas de diferente origen basándose en el análisis de componentes principales, considerando todos los parámetros
con cierta variabilidad en el agua y de esta forma obteniendo un modelo de mezcla multiparamétrico y geométrico. Como resultado del análisis exploratorio, vemos que las aguas subterráneas muestreadas tienen las composiciones frecuentes de aguas subterráneas en contacto con rocas basálticas y la mayoría de ellas se agrupan en el área de las aguas bicarbonatadas sódicas, con cierta variabilidad hacia las cálcico-magnésicas, sulfatadas, y en el caso peculiar de las aguas termales de Fuente Santa de La Palma, se localizan en el área de las aguas cloruradas sódicas y tienen salinidades muy elevadas, llegando en algunos casos a ser incluso próximas a la salinidad del agua de mar. Por otro lado, cuando representamos la evolución de la serie temporal de estas aguas en respuesta a la erupción, podemos ver en la representación de algunos de los parámetros con mayor variabilidad que las series, por ejemplo en el caso de la conductividad eléctrica, son relativamente estables de forma previa a la erupción y en los años siguientes a la erupción se ven incrementos muy significativos que además coinciden de forma simultánea tanto en magnitud como en localización en los diferentes puntos muestreados. Es decir, que hablamos de una afección que involucraría a la gran mayoría de los puntos muestreados de la isla y no solamente afecciones locales. En cuanto a la evolución del pH, podemos ver que en el periodo de la erupción se observan unos descensos muy significativos, probablemente relacionados con la acidificación por la entrada de dióxido de carbono, y después podemos ver una serie con una gran variabilidad en estos valores, no tan marcada como en otros parámetros como los iones mayoritarios, pero si vemos que por lo general se mantienen valores inferiores a la serie preerupción, probablemente por el efecto de la persistencia de esta disolución de CO2. En cuanto a los iones mayoritarios, que estarían relacionados con ese incremento observado en la conductividad, podemos ver que si lo representamos respecto al cloro por ser un elemento no reactivo, podemos diferenciar los procesos geoquímicos reactivos como la disolución o precipitación de minerales de otros procesos geoquímicos no reactivos, como podría ser un efecto de mezcla entre aguas de diferentes reservorios, aguas con diferente madurez o tiempo de residencia, y en este caso algunos de los que muestran mayor variabilidad son el sodio y el valor de la sílice, en los que se observan incrementos muy significativos en los años siguientes a la erupción, especialmente en diciembre de 2022 y en julio de 2022. Considerando los resultados del análisis exploratorio, a continuación, para determinar cuáles de los posibles procesos geoquímicos han tenido una mayor contribución a los impactos hidroquímicos que se han medido como resultado de la erupción, en primer lugar se ha utilizado el programa FRIC-C para calcular los estados de saturación en las muestras de agua subterránea respecto a los minerales principales constituyentes de las rocas basálticas que representan los acuíferos de la isla. Es decir, se ha calculado el potencial de disolución de estas fases minerales y también el potencial de precipitación de otros minerales secundarios como determinados aluminosilicatos, zeolitas y otros minerales de la arcilla que son frecuentes como minerales secundarios en este tipo de ambiente. Para esto, en primer lugar, se ha calculado la presión parcial de dióxido de carbono en las muestras frente al valor de pH, porque esta acidificación responde a uno de los principales procesos relacionados con la actividad volcánica y de esta forma, representando el diagrama de presión parcial de dióxido de carbono frente al pH, podemos ver que hay un claro movimiento de tendencia desde las muestras tomadas antes de la erupción que evolucionan durante y después de la erupción en los años siguientes hacia mayores valores de presión parcial de dióxido de carbono y sus consiguientes valores más ácidos en el agua. Además, se ha simulado este proceso que ha demostrado tener un control dominante en el valor de pH del agua, se ha simulado con FRIC-C añadiendo cantidades variables de este gas a las muestras de agua subterránea y observando como resultado cómo evolucionan los índices de saturación de la selección de minerales del agua en contacto con las rocas basálticas. Viendo los resultados de esta simulación, vemos que algunos de estos minerales como la anortita aumenta muy significativamente su estado de subsaturación, de forma que esto indicaría que tienen un alto potencial de disolverse en mayor cantidad como respuesta a la acidificación resultante de la erupción volcánica y por lo tanto podrían parcialmente contribuir al aumento de las concentraciones de algunos elementos en solución, como en este caso el calcio, los valores de sílice o los valores de sodio en el caso de la fase sódica. Pero sin embargo, si simulamos este incremento en la disolución de los minerales primarios al introducir el dióxido de carbono, permitiendo que se alcance en esta simulación el equilibrio químico de los índices de saturación, vemos que hay una pauta de neutralización del pH como consecuencia de esta reacción con las rocas basálticas, que nos daría dos pautas claramente diferenciadas. Por un lado, una entrada de dióxido de carbono no reactiva frente a una entrada de dióxido de carbono en solución en la que
se disuelven los minerales de las rocas basálticas y hay un proceso de neutralización del pH. De esta forma, si comparamos estas tendencias de la simulación frente a los valores medidos en las muestras, podemos ver que la mayor parte de estas muestras se ajustan a un proceso de entrada de dióxido de carbono en solución sin que haya una reactividad y un proceso de neutralización significativos con los minerales encajantes, lo cual no implica que este proceso no ocurra en el sistema, sino que probablemente debido a la lenta cinética de reacción de estos minerales, la interacción agua-roca no sería en este caso el principal proceso que da lugar a los impactos hidroquímicos medidos en varios de los iones mayoritarios, atendiendo a los resultados de esta simulación. Por lo tanto, es necesario considerar otros procesos no reactivos, como la mezcla de agua entre diferentes reservorios, que es frecuente en este tipo de islas volcánicas y que estaría en consonancia con los impactos en el régimen hidráulico que se han explicado en la primera parte de este trabajo. A continuación, para caracterizar la posible contribución a los impactos hidroquímicos de estos procesos de mezcla de aguas de diferente origen en la isla, se ha desarrollado un modelo de mezcla multiparamétrico basado en el análisis de componentes principales, que tiene como objetivo considerar todas las variaciones de los parámetros introducidos en el modelo, y en este caso el modelo de mezcla se ha hecho considerando tres composiciones extremas o end members, que serían por una parte las aguas superficiales, las aguas subterráneas muestreadas, por otra parte el agua de mar, que ya se ha demostrado tener un efecto de mezcla importante en algunas localizaciones como la zona y la galería de Fuente Santa, y por último también se ha considerado el posible efecto de aguas termales o aguas de mayor madurez, de mayor tiempo de residencia. Y para considerar esta composición extrema, ya que en la isla no existen muestras de composición puramente termal, se ha considerado en este caso como end member una composición teórica representada por las aguas termales puras que se dan en este tipo de ambientes en rocas basálticas en otras localizaciones a nivel global, como en el caso de Islandia y el caso de las Islas Azores. Entonces, considerando el análisis de componentes principales sobre este grupo de muestras y sobre las composiciones extremas que se han utilizado, podemos ver que el resultado del análisis nos da una componente principal, en primer lugar la componente principal 1, que está correlacionada mayormente con la gran mayoría de las variables de los iones mayoritarios, desde el sodio hasta el sulfato, principalmente el sodio, y que por lo tanto podríamos considerar que es una componente principal relacionada con la salinidad. Y después tenemos la segunda componente principal, que en conjunto representan la mayor parte de la varianza del sistema, y esta segunda componente principal estaría principalmente relacionada con el contenido en sílice, que resulta ser el principal indicativo de aguas termales en rocas basálticas o de aguas con una mayor madurez, un mayor tiempo de residencia y que han tenido una mayor reactividad, en este caso con las rocas basálticas. Por lo tanto, en el plano de estas componentes principales se ha aplicado el modelo de mezcla basado en el cálculo geométrico, como se explica en el diagrama del modelo esquemático abajo a la izquierda, en el que se calculan las proporciones de las diferentes composiciones extremas en función de la distancia relativa, en este caso con el cálculo ternario, considerando los tres miembros extremos. Por lo tanto, si representamos estas muestras en el plano de las componentes principales, podemos a continuación cuantificar cómo ha evolucionado la proporción de mezcla de cada uno de los miembros extremos de forma previa a la erupción, durante y después de la erupción. Considerando los resultados del modelo de mezcla con el que se han calculado las fracciones de los componentes extremos de las aguas muestreadas, si representamos esta variación y su evolución temporal en términos de variación adimensional, es decir, de variación relativa de las proporciones de mezcla en el tiempo, podemos ver tanto en el caso de la contribución del agua termal o agua de mayor madurez y en el caso de la contribución del agua de mar, como en ambos casos se dan picos de contribución coincidentes en la mayor parte de las localizaciones y en el tiempo, que en el caso del agua termal corresponderían a un mayor pico de contribución en julio del año 2023 y también algunas de las localizaciones en el año 2022. Sin embargo, en el caso de la contribución del agua de mar, podemos ver que el pico de contribución ocurre de forma previa y se da fundamentalmente en julio del año 2022. A continuación, si representamos esta variación de las fracciones a nivel espacial, también representando la variación adimensional, podemos comprobar cómo en el caso de la contribución del agua termal se da en los
los picos indicados en julio, diciembre del año 2022 y en julio del año 2023, pero vemos una diferencia en la zona afectada, de forma que en julio del año 2022 esta contribución de agua termal o agua de mayor madurez, de mayor reactividad, afecta principalmente por su mayor contenido en sílice, como se refleja en los muestreos, estaría afectando principalmente a la zona oeste de la isla y central, y en cambio a final del año 2022 y julio del año 2023 este efecto se traslada de forma dominante a la zona este de la isla y se mantiene en la zona central. Esto podría tener su consistencia con el hecho de que en estas áreas se tiene constancia de una mayor densidad de diques volcánicos y determinadas fracturas que podrían representar planos de mayor permeabilidad que facilitarían el ascenso o bien de estos fluidos termales que están constatados en el área de Fuente Santa, o bien de agua de mayor madurez que de la misma forma estarían dando lugar a esas mayores concentraciones de sílice que se han observado en estas localizaciones como consecuencia de la erupción y en los años posteriores. Finalmente, respecto a la contribución del agua de mar, que incluso de forma previa a la erupción ya tiene un importante efecto de mezcla en la galería de Fuente Santa, en este caso representando las variaciones adimensionales, podemos comprobar que el pico se alcanza en julio de 2022, afectando mayoritariamente a todas las localizaciones de la isla, respecto a la situación inicial en octubre de 2021, donde está afectando únicamente a la zona sur de la isla, la zona en la que está localizada Fuente Santa. Y después de este pico, los valores tienden a normalizarse en diciembre de 2022, continuando la afección únicamente a la zona de Fuente Santa en el sur de la isla, y en julio de 2023 esta afección estaría en las zonas costeras, como es esperable, afectando tanto a la zona sur como el margen oeste y el margen este de la isla. Es importante señalar que en este caso, aunque la contribución de este agua de mar por razones del régimen hidráulico no serían esperables en zonas interiores de la isla, sino solamente en zonas costeras, se considera la posibilidad de que el ascenso de fluidos termales a través de los diques y las fracturas puedan tener composiciones de mayor salinidad similares al agua de mar, no en las concentraciones absolutas, sino en los ratios de estas concentraciones, que pudiesen dar una señal similar a la intrusión salina, aunque realmente este proceso estaría afectando de forma dominante a las zonas costeras. Como principales conclusiones de este estudio integrado, se han modelizado los procesos con una mayor contribución a los impactos hidroquímicos medidos durante y después de la erupción del Tajo Gaite, y se ha determinado que los procesos de disolución de dióxido de carbono de origen volcánico, la consecuente acidificación, junto con la mezcla entre el agua subterránea superficial, agua marina y un agua de mayor madurez o agua termal con alto contenido en sílice, son los procesos que tienen un impacto significativo en los incrementos de conductividad y los incrementos de las relaciones iónicas de varios elementos mayores, y este modelo de mezcla ha proporcionado una alta cobertura, permitiendo explicar estas variaciones hidroquímicas medidas en la mayor parte de los puntos monitorizados de la isla. Esto, por supuesto, no implica que estos procesos modelizados sean los únicos responsables de los impactos hidroquímicos que se pueden medir en el agua, y otros procesos se ha demostrado que también tienen un control importante sobre esta variabilidad, como por ejemplo los lixiviados de cenizas volcánicas, o en menor medida, atendiendo a los resultados de los cálculos de índices de saturación, también en menor medida la interacción agua-roca, los procesos de disolución y precipitación. Lo que sí nos aporta este análisis estadístico es que con los datos disponibles hasta la fecha de los análisis químicos de agua subterránea, el estudio en el impacto hidráulico de la erupción y los cálculos del modelo de mezcla multiparamétrico nos indicarían que la mayor parte de las variaciones hidroquímicas pueden ser reconstruidas con la modelización de estos procesos, los dos principalmente de disolución de dióxido de carbono de origen volcánico, la acidificación del agua y la mezcla de agua entre diferentes reservorios de diferente origen por una interconectividad incrementada entre los reservorios como consecuencia de la actividad volcánica. Además, estos impactos se han dado simultáneamente en la mayor parte de los puntos monitorizados en toda la isla, validando que se trata de un proceso generalizado a escala de toda la isla, como un proceso de mezcla entre los diferentes reservorios y un proceso de emisión difusa de dióxido de carbono frente a los posibles impactos locales que podría haber por reacción del agua con las rocas basálticas. Además, estos picos de impacto coinciden con su mayor impacto en el año 2022, un año después aproximadamente de finalizar la erupción, y todavía no han recuperado los valores preerupción. Por lo tanto, se trata de un proceso que sigue activo, como se observa además de en el agua subterránea,
también en la emisión de dióxido de carbono que se da actualmente de forma difusa en determinadas zonas de la isla, llegando incluso a ser necesarias zonas de exclusión en áreas pobladas. Por lo tanto, esto nos indica que es necesario seguir monitorizando y estudiando de forma integrada las variaciones químicas del agua subterránea en La Palma, al menos hasta que se lleguen a recuperar los valores preerupción. Y finalmente, como mensaje de aplicabilidad de los resultados de esta serie de estudios, se puede concluir que los procesos de mezcla que se han identificado y que se han modelizado a partir del cambio en el régimen hidráulico de la isla pueden ser considerados en otros estudios de impacto geoquímico en ambientes de islas volcánicas con modelos de mezcla multidimensionales, junto con los procesos que frecuentemente son estudiados. Finalmente, también sería muy útil desarrollar modelos de transporte reactivo para validar estos modelos y para integrar el entendimiento de todos estos procesos hidráulicos y geoquímicos y cómo estos procesos controlan la vulnerabilidad del agua subterránea en estas islas volcánicas.